Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. ¿Creen ustedes, a ver, díganme, que podamos llegar a ser santos? ¿Sí? ¿Será algo imposible de lograr? ¿Qué dicen ustedes? No es imposible. No es imposible, es difícil, pero no es nada imposible. ¿Y qué se necesita para lograrlo? Miren que el camino de la santificación es la conversión. Dejar de ser lo que se es o lo que se hace, para entonces hacer lo que Dios nos pide. Es lo que nos está diciendo Baruch en la lectura que hemos escuchado. ¿Por qué el pueblo se ha alejado de Dios? ¿Por qué ha desobedecido a Dios? ¿Por qué sigue matando a los profetas? Por su corazón duro y obstinado. Pues eran otros tiempos, siglo XXI, ya no ocurre eso. Pues no, ya no ocurre eso, porque ya nadie quiere oír hablar de Dios. Y entonces se desata una persecución contra todo aquel que intente hablar de las cosas de Dios. Y si no, díganme, hay en casa, un familiar, un amigo, un conocido, tan solo te habla un poquito de Dios, míralo, está loco, no sabe lo que dice, anticuado, se quedó en el pasado, esas cosas no sirven, eso no funciona. Lo del mundo sí, lo de Dios no. Si gustan hacerse para acá, ya no hay problema. Por los que ya se soltó la lluvia, quiere que deje de hablar la lluvia. No es un camino difícil o imposible de alcanzar o de hacer, pero sí muy difícil, ¿verdad? ¿Y qué requiere de nosotros? Pues toda nuestra entera participación, que seamos conscientes de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, y pongamos todo lo necesario para poderlo lograr. Lo necesario que, no depende tanto de mí, porque Dios ya me lo ha dado. Él me ha favorecido desde el día en que me llamó a la vida y desde el día en que fui bautizado. Y por ser su hijo, me dio la capacidad, me dio la facultad y me dio lo necesario para poder alcanzar la santificación. Así es de que camino de santificación, la conversión. Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que buscar con nuestras acciones demostrar que somos otros, que estamos convencidos de nuestra vida cristiana, y estar atentos a cual sea la persona que nos hable de Dios, porque son profetas de nuestros tiempos, que hoy por hoy Dios sigue suscitando, despertando en nuestros ambientes para que nos guíen hacia la presencia de Dios. Hoy estamos recordando y celebrando a Santa Teresa del Niño Jesús. ¿Alguien se llama Teresa? Nadie. Qué bueno, porque si no le tendríamos que festejar aquí, y el pastel y los globos y bueno. Pero ojalá, aun cuando de nombre no lo seamos, ojalá de corazón sí. Teresa de Jesús forma parte del elenco, digámoslo así, de santos místicos de la España del siglo XVI, de la época de oro de las grandes espirituales, de la gran escuela carmelita. Claro, la mayor, ¿saben quién? Teresa de Ávila.
Y luego, Juan de la Cruz. ¿Se han oído hablar de Juan de la Cruz? Sus poesías. Es un hombre intelectual, un hombre que aplica muy bien la vida espiritual y lo canta cuando lo escribe. Me pareciera que al leer sus escritos lo está cantando, ¿verdad? Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, también una gran mujer intelectual, filósofa, teóloga. Y Teresa de Jesús, a quien Pío XI la canonizó y le llamó estrella de su pontificado. Para que veamos, estrella de su pontificado, es decir que como sentado en la cátedra de San Pedro, al frente de la Iglesia Universal, Teresa le iba guiando, ¿no? A través de sus escritos, de su teología, de su vida misma. Estrella de mi pontificado. Ojalá que también fuese estrella de mi vida y de mi corazón, ¿no? Para que al aprender muchas cosas de ella también yo me aplique a las cosas de Dios. Y ya posteriormente San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia. Es decir, solo algunos cuantos son doctores de la Iglesia por su alta espiritualidad, por sus grandes escritos y por este regalo maravilloso que ofrecen a la cristiandad universal, para que a través de sus escritos, al escrutar el conocimiento y la teología contenida en ellos, podamos nosotros también pronto alcanzar la santificación, ¿verdad? Teresa de Jesús decía, ¿no?, que si la tarea de alcanzar la santidad es una tarea difícil, pero no imposible. Y decía ella, pero, cuando me parangono con los grandes santos, o sea, me comparo con los grandes santos y los grandes místicos, me doy cuenta que al verlos a ellos es como ver una montaña. Y ellos son como la cima, allá que se conecta con el cielo, lo más alto. Decía ella, y yo me considero como un grano de arena que es pisoteado constantemente por los demás. ¿Cuándo, decía ella, cuándo podré llegar a ser santo? Y por eso en sus reflexiones propone ella un caminito para alcanzar la santificación. El camino de la infancia espiritual. ¿Cómo que nos suena? Dice el Evangelio, dice Cristo, el que no se haga como uno de estos niños, o de estos, ¿verdad?, no entrará en el reino de los cielos. Y de allí ella aplicó muy bien esa expresión bellísima de Cristo para hacer de esa frase, de solo una frase, todo un desarrollo espiritual y místico, hecho o aplicado en su vida y después dejado en los escritos, principalmente en su autobiografía llamada Historia de un alma. Se lo recomiendo, es un librito así, en una noche de insomnio, réchenselo ahí y verá, ¿a poco esto escribió Santa Teresa? ¡Qué maravilla! El camino de la infancia espiritual. En un abrir y cerrar de ojos ya se lo echaron. Porque nuestra vida, recomiendan los directores espirituales, también debe de parangonarse a la de los grandes santos. Así de que si tú te lees una vida de santos con la cual te identificas, pues también poco a poco esa misma lectura te irá haciendo pues que te identifiques con este santo y que tu vida la vayas haciendo al modo de. Es un método, una forma pues de crecer en la vida espiritual. Así de que Teresa ha señalado pues lo difícil que es ser como esa montaña, como esa cúspide, lo más alto, y que toca el cielo. Difícil, pero no imposible. Y ella misma asegura y dice, pero si esto me lo pide Dios, quiere decir entonces que Dios me ha dado la capacidad de poderlo lograr. Fíjense. Y añade, ¿cómo quisiera ser o tener un elevador para que pronto pueda yo estar con mi Dios, con mi Señor? Pero no es así. Porque corro el riesgo, decía ella, de como soy tan pequeña,
no poder ni siquiera poder subir el primer peldaño, el primer escalón de esta escalera que me ha de conducir a mi salvación o a mi santificación. Fíjense, porque ella se siente pequeñita. Por eso ella aplica muy bien este proceso, este método, esta forma de la infancia espiritual. Y de decir, mis hermanos, que también en la vida espiritual, como lleva un proceso, también se pasa por distintas etapas. Así como en la vida cronológica, en la vida humana. Nosotros fuimos niños, y luego adolescentes, y luego jóvenes, ahora adultos, ¿verdad? No se puede ser adolescente si no se es niño, no puedes ser adulto si no fuiste adolescente. Son etapas muy normales, ¿no? del hombre. En la vida espiritual es igual. Hay que pasar primero por una infancia espiritual para luego ir madurando adolescente y luego joven hasta llegar a una adultez espiritual y concluir como los grandes místicos en los desposorios místicos. Es cuando el alma se ha encontrado ya definitivamente con Dios. Teresa de Jesús, por ejemplo, encontró el desposorio místico en la transverberación. Pío de Pietrelcina encontró este desposorio místico con los estigmas. Esos son los regalos que da Dios a estos hombres y mujeres que deciden entregarle todo y que nos están diciendo que no es nada imposible. Sí se puede. Es difícil, pero ¿y por dónde hay que comenzar? Y dice Teresa de Jesús, por dónde primero debería de comenzar, y que es un proceso muy bueno, por aceptarme a mí misma como soy, decía ella. Fíjense, aceptarme a mí misma como soy. ¿Saben cuál es el mayor conflicto que luego tenemos y que nos hace cometer disparates, a agredir, lastimar, fracturar las relaciones? ¿Saben cuál es? Es mi opinión humilde y se las comparto. Las insatisfacciones que tenemos en la vida. No estamos contentos, no estamos felices. Pero como me cuesta tanto aceptarlo en mi vida, se me vuelve frustración. Y cuando es una frustración, ¿sí saben lo que es eso, no? Que espero las cosas buenas y cuando no suceden, ¡oh, el coraje! Esa es una frustración. Y cuando sucede la frustración, explota la emoción. Y entonces agárrese el que esté enfrente de mí, porque ahí va. Es una insatisfacción tan grande que todos tenemos, ¿eh? El mismo San Agustín lo decía. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que no esté en ti. Y toda nuestra vida será de insatisfacciones. Y qué bueno, porque eso nos da la oportunidad y la posibilidad de buscar a Dios. Porque solamente Dios puede satisfacer nuestra vida. Es que el hombre moderno no lo entiende o no lo quiere entender. Se va acostumbrando, se va habituando a sus insatisfacciones, que al final termina diciendo, ay, así soy, si me quieren, así soy, no, yo no voy a cambiar. Se acostumbró ya a un modo de ser, a un estilo de vida, no quiere cambiar. ¿Cómo va a alcanzar la santificación? Si humanamente no se convierte, espiritualmente, menos. ¿Cómo? Si humanamente en la convivencia que tenemos con los hombres no cambiamos, no mejoramos, ¿con quiénes convivimos todos los días? Así soy. ¿Qué dirá cuando está de frente a Dios? Hijo mío, tienes que obedecer, tienes que... ¡Ah, no! Así soy yo. No, pues no, ¿verdad? Entonces es eso. Por eso Santa Teresa decía que el primer paso para una conversión es aceptarme a mí mismo como soy. Sí, pero no con esa actitud mediocre de así soy y yo no voy a cambiar. No, sino de aceptar lo que soy y ofrecerme a Dios como un holocausto y decir, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, Señor, me ofrezco a ti cada día en lo que debo de hacer, en mis compromisos, mis obligaciones, mis deberes, entregado totalmente a ello, ¿verdad? Pero bueno, ella enseña el camino espiritual, que es el principio para nuestro, como el despegue, ¿no? El despunte para nuestra vida espiritual. Y quién sabe yo, que a veces no coincide la edad cronológica con la edad espiritual. Y quién sabe yo, a mis
40, 50, 60, 80 años, ni siquiera he aprendido a caminar como un niño. ¿Qué hace un niño? Confiar en Dios. Yo ni confío en Dios. ¿Qué hace el niño? Pues busca conocer más a su papá. Yo ni conozco a Dios. Entonces ni siquiera has empezado a vivir tu infancia espiritual. Ya vemos quiénes nos vamos a morir. Y al final creímos haber conocido a Dios, cuando en realidad nunca le conocimos. ¡Qué barbaridad! Es el momento, es el tiempo. Teresa entonces nos recuerda que hay que comenzar a vivir esta experiencia, ¿verdad?, de conocimiento, de confianza en Dios, en la vida espiritual, como lo hace un niño, ¿no? El que no se haga como uno de estos niños, no va a entrar en el reino de los cielos. Y es una sentencia, ¿no?, que nos hace Cristo Jesús. De no hacerlo así, pues cuidado. Por eso Teresa aplica muy bien la infancia espiritual para crecer en ella. Que ella siga siendo, después de conocerle, nuestra inspiración para alcanzar la santificación, ser buenos, ser obedientes y hacer lo que Dios nos pide. Que así sea.